Vamos a leer la palabra de Dios y lo hacemos en el Evangelio según Juan, capítulo número 3. Evangelio según Juan, capítulo número 3. Vamos a leer unos textos muy conocidos por todo el mundo cristiano. Amén. Dice la palabra del Señor así de esta manera. Capítulo 3, Evangelio según Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede, aquí dice, ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, dice aquí, no puede entrar en el reino de Dios. Y miren este verso 6 como dice: lo que es nacido, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, en esta noche. Vamos a iniciar a partir de este día un temario que ha sido precisamente diseñado con un propósito, y es que al finalizar el día domingo, y esa ha sido mi oración todos estos días, que el Señor nos haya bendecido a través de su palabra y que podamos disfrutar igual de un ambiente maravilloso que solo puede producir su presencia. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que he llamado, ¿cómo está el tema de hoy? ¿Alguien lo recuerda? Acá está. Bueno, hasta sentir su gloria es el tema general, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento como punto de partida. Amén. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay creyentes de generaciones antiguas a los que de alguna manera nos enseñaron que el hablar en lenguas era como el fin, como el objetivo a alcanzar de la vida cristiana. ¿Sí? Y uno ponía esa mira, ese punto de referencia. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, porque ese era como el objetivo. Es más, en algunos lugares se usaba una pedagogía bastante fuerte en los creyentes, y a uno cuando llegaba a la iglesia le preguntaban después de algún tiempo: ¿usted ya fue lleno del Espíritu Santo? ¿Ya habló en nuevas lenguas? Y cuando uno respondía que no, le decían a uno: usted todavía no es nada. ¿Sí hay alguno de esa generación así, aquí en este lugar? Y pasaba el tiempo y ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. No, eso es porque estás en pecado. Y el hablar en lenguas era el punto de llegada. Pero según la doctrina bíblica, casi que pudiéramos decir que es un punto de partida y no de llegada. Amén. Vea, cuando uno lee alguna historia de amor, casi todas las historias de amor terminan en un altar donde dos personas contraen matrimonio y luego dice: y vivieron felices por siempre. ¿Cierto que así terminan las historias de amor? Pero no es cierto. Ahí comienzan las historias de amor. ¿Sabe dónde terminan las historias de amor? Aquí hay un ejemplo. ¿Cuántos años, hermano Arbey? 51 años de casado. Amén. Y ellos siguen construyendo su historia de amor. No terminó en el altar. Ahí comenzó. Amén. Y hay algo muy típico en la enseñanza del Señor. Ustedes lo notan según el relato que hace Juan.
Porque Juan no construye el evangelio, el relato suyo no lo construye de una forma cronológica, como lo hicieron de alguna manera los sinópticos, sino que es muy típico de Juan escoger esos momentos, porque el Señor fue muy contextual para revelar su palabra. Ustedes recuerdan aquel momento cuando sana a un hombre ciego de nacimiento, y una vez lo ha sanado comienza a enseñarles que Él es la luz del mundo. Amén. Así lo dice la Escritura. Yo soy la luz del mundo. Y hay un largo y bonito discurso hablando acerca de la importancia de la luz, de tal manera que su auditorio terminan cuestionándose: ¿entonces nosotros somos ciegos? Amén. Porque para ver se necesitan por lo menos tres cosas. Número uno, pues la visión, ¿cierto? La capacidad de ver. Número dos, se necesita luz. Y número tres, se necesita algo que ver. Y yo creo que todos aquí o muchos hemos tenido esa experiencia de estar en un lugar oscuro, pero por la ausencia de luz no vemos lo que hay a nuestro alrededor. Y eso es lo que el Señor les dice: yo soy la luz del mundo y ustedes no ven. Están ciegos espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Aquel día que multiplica los panes, dándole comida a una innumerable cantidad de personas. Entonces, cuando termina la señal, porque Juan no le llama milagro, Juan le llama señal, y la señal es algo que apunta hacia una dirección. Y cuando termina el efecto del milagro de la señal, entonces Jesús comienza a decirles: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Amén. Conecta entonces el tema de la comida con su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y el que come pan siempre tendrá hambre, pero Él es verdadera comida. Él es verdadero sustento. A una mujer samaritana confundida por la tradición religiosa que arrastraba desde siglos, se le reveló el nuevo orden o sistema de culto que era diferente al judío, diferente al samaritano, y ahora el culto es en espíritu y en verdad. Y aprovechó el contexto del momento para revelarle los ingredientes de nuestro culto, del culto del que nosotros somos participantes hoy. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor es muy contextual, siempre utilizó el momento para traer su revelación, su palabra, y Él aprovecha un encuentro que tiene a solas en la noche con un maestro judío para hablar de uno de los temas más importantes que hay en la Biblia, y tiene que ver con algo que se llama el nuevo nacimiento. No sé si de alguna manera Nicodemo, el hombre aquel, quería medir, probar el conocimiento que pudiera tener aquel maestro que ha comenzado a ganar reputación, llamado Jesús, que ha desprendido tantos comentarios, y él lo busca de noche, tal vez tratando de guardar su reputación como maestro y de que no se le hiciera algún señalamiento de estar creyendo en Jesús. Y cuando él va y lo busca y entablan una conversación, el Señor le revela algo grande, maravilloso, que tenemos que entender todos nosotros. Venga, les digo algo, hermano, en lo que va a girar nuestra conversación en esta noche. Para una persona poder ser salvo, escuche lo que le voy a decir, tiene que entender y experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Amén. Sin nuevo nacimiento no hay salvación. Bendito el nombre del Señor. Hay que entenderlo y hay que experimentarlo. Entonces ustedes pueden imaginar el momento mismo cuando el Señor y Nicodemo tienen esta plática. Seguramente allí están los discípulos.
Juan de primera mano escuchando lo que él está diciendo, y el Señor dice algo que deja a todos perplejos. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y ellos están allí, sus seguidores, están escuchando la conversación que él sostiene con Nicodemo. Y aunque Juan y compañía no entendían todavía lo que estaba sucediendo, ellos pueden de ahí en adelante comprender por qué sus vidas han tenido un cambio. Hay un efecto maravilloso dentro de ellos. ¿Y saben por qué? Porque hay un hecho poderoso que tomó lugar en sus vidas. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire que cuando nosotros leemos lo que dice la Escritura, tenemos que entender, ahí el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él marca una diferencia. Porque cuando él le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento, inmediatamente él tiene una idea loca. Bueno, para poder nacer de nuevo sería necesario como revertir el tiempo y volver atrás. Y él como que trata de descifrarlo, pero no, imposible. Hay algo aquí que no se puede, porque sería necesario retroceder el tiempo y tener que volver al vientre de la madre y como desaparecer para volver a nacer de nuevo. Pero definitivamente el Señor no le está hablando de un nacimiento corporal, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Aunque fuera posible que nosotros fuéramos nuevamente engendrados, aunque pudiera ser que volviéramos a entrar en el vientre de nuestra madre y volver a nacer, ¿sabe cómo naceríamos nosotros? Igual, con inclinación al mal, miembros de una descendencia, de una familia corrompida. Nuestra naturaleza humana tendría nuevamente la inclinación al mal. Hermano, yo les pregunto en esta noche con todo respeto, ¿alguno de ustedes le ha enseñado a mentir a un hijo alguna vez? Lo ha puesto sobre un tablero y le voy a decir, ¿cómo aprender? Le voy a enseñar a mentir. ¿Alguien lo ha hecho? No. ¿Quién le enseñó? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hicimos nosotros? Porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Amén. Que está arraigada al mal. La misma palabra del Señor dice por ahí en el Génesis, cuando después del diluvio el Señor determina que no va a volver a erradicar al hombre de la tierra, porque el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Y esos medios de comunicación con el mundo exterior que el Señor nos dio, que se llaman sentidos, esos sentidos tienen toda la capacidad de discernimiento para hacer esa diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo lo sabemos. Hay cosas que son agradables a la vista y hay otras que son desagradables. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? Que hay un discernimiento en la capacidad de la visión. Hay un discernimiento en la capacidad del oído. Porque hay cosas que son agradables al oído y hay otras que no las podemos escuchar. Hay cosas que son desagradables al tacto, a la piel. O sea, nuestros sentidos están cargados de discernimiento y el Señor los puso de tal manera que nuestro hombre interior se pueda comunicar agradablemente con el exterior, y eso fue lo que distorsionó el diablo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios capítulo 11, verso número 3? Pero temo, ¿cómo es que dice? Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados.
de la sincera fidelidad a Cristo. Y si usted analiza, eso fue lo que utilizó el enemigo para hacer pecar al hombre. Vaya al capítulo número 3, cuando aparece allí en escena la serpiente hablándole a la mujer, y lo primero que hace es hablarle. Entonces Eva está utilizando el oído. Amén. Le habla y ella escucha. Y con que Dios os ha dicho, no comeréis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice que Eva vio que el árbol era agradable a los ojos. Entonces ya está utilizando su segundo sentido, ¿cierto? Y luego dice la Biblia que alarga su mano y lo toma. Y luego se lo lleva a la boca y lo come. Y como es imposible comerse algo sin olfatearlo, y ahí de ahí en adelante el hombre ha utilizado mal sus sentidos, porque los podemos utilizar para bien. Es más, la salvación consiste precisamente en el ejercicio de nuestros sentidos. Vea que la carta a los Hebreos lo dice, capítulo número 5. Entonces, lo que ha sucedido con la vida del hombre, cuando el hombre no conoce a Dios, su vida, su ser gira en torno a la degradación moral, a la corrupción, de tal manera que ahí el hombre siempre va en su decadencia moral. Pero cuando viene el conocimiento de la palabra de Dios, algo maravilloso comienza a suceder en nuestra vida. Y yo sé que en esta noche muchos de ustedes pudieran testificar de aquel momento cuando Dios comienza a obrar en su vida y hay una serie de cosas que cambian de un momento para otro. No fueron programadas, no estaban dentro de nuestra voluntad, no hacía parte de nuestros planes, pero el Señor trajo un giro a nuestra vida. ¿Y sabe qué produjo eso? El poder de su palabra. Aleluya. Porque la Biblia dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, y somos engendrados por la palabra de Dios, y el poder de la palabra, cual creadora, comienza a obrar en nuestras vidas, a traer unos nuevos gustos, a traer una nueva voluntad, a traer una nueva inclinación, de tal manera que, y yo creo que varios llegamos a decir que lo que antes no nos gustaba. Yo les digo algo, aunque yo fui criado en la iglesia, enseñado en la escuela dominical, en mi adolescencia no volví y terminé yéndome al mundo de pecado. No era bautizado, claro que sí. Y cuando después de 4 años de perdición, yo recuerdo que por ser hijo de creyentes teníamos que llevarlos a ellos a eventos, a mi padre, a mi madre, participar de algunos eventos que se realizaban en la casa. Pero si había algo que a mí nunca me gustó, hermano, antes de tener la experiencia con el Señor, si hay algo que jamás me gustó, es cuando los hermanos comenzaban a adorar al Señor y que lloraban, y algunos gritaban y palmaban y otros saltaban tomados por el Espíritu de Dios. Yo decía dentro de mí: si yo algún día soy evangélico, yo esas cosas no las voy a hacer, porque a mí me parecía ridículo llorar, exclamar. No hay necesidad de tanto fanatismo. Pero hermano, cuando llegué a los pies del Señor entregándole mi vida, porque a propósito la tenía destruida, una de las primeras experiencias que tuve fue sentir la presencia de Dios. Y créalo que yo dentro de mí decía: yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. ¿Sabe que lo vine a entender cuando sentí la presencia de Dios? Porque es imposible que un tabernáculo de carne como el nuestro permanezca inerte ante la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor.
Mire que Pablo de alguna manera lo describe este fenómeno. Primero a los Corintios capítulo 15, el verso 45. Así también fue hecho el primer hombre, Adán. Dice aquí, alma viviente. Y el postrer Adán, dice aquí, espíritu vivificante. Alma viviente versus espíritu vivificante. Y dice el apóstol Pablo aquí, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, calificado como terrenal. Pero el segundo hombre, y él aclara aquí, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso significa que cuando recibimos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos limpios. Pero ¿sabe qué sucede también, hermano? Hay algo poderoso que comienza a suceder en la vida de una persona. Y es la demostración de vida nueva. De algo que, como les estaba diciendo hace un rato, no estaba en el propósito, en la voluntad. Usted puede ver la experiencia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, vendido a la merced de Roma, del imperio. Y tradicionalmente se dice que el salario de ellos no estaba fijado, sino que era de acuerdo a su usura o de acuerdo al valor que le quisieran dar al exceso del cobro. Entonces por eso es que en la Biblia ser cobrador de impuestos era sinónimo de ser pecador, porque eran usureros normalmente. Bendito el nombre del Señor. Y ese hombre que se había ganado la vida cobrando excesivamente impuestos, un día por curiosidad quiso saber quién era Jesús. Y ustedes conocen muy bien el relato hasta que él llega a la casa. Y cuando él llega a la casa, comienza a llamar a su familia y a mostrarles quién ha ido con él. Bendito el nombre del Señor. Y gente que estaba allí apostada, tal vez que habían seguido al Señor porque les llamó la atención que iba con un cobrador de impuestos. Ellos fueron testigos de un hecho sorprendente. Aquel hombre ambicioso ahora dice: si a alguien le he defraudado, se lo voy a devolver. Eso no estaba dentro del pronóstico. Amén. Eso no está dentro de la voluntad humana. Pero algo maravilloso está sucediendo en la vida de Zaqueo. La presencia de Jesús lo está impactando. Y es su primer acercamiento, pero ¿sabe qué? Ya está dando demostraciones de vida. Porque así es el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando su presencia viene a la vida de una persona, comienza a demostrar cosas nuevas, maravillosas. Bendito el nombre del Señor. Saben que mi gran pasión en la vida fue el fútbol. Cuando era un muchacho y estaba encaminado y encuentado y encarretado de que iba a jugar fútbol. Y cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, yo siempre decía: está bien, yo me voy a convertir al evangelio, porque el Señor como que ya me había reducido. Pero yo siempre decía: pero el fútbol no lo voy a dejar, porque es mi proyecto de vida. ¿Y saben cuántos días pasaron desde el día que le entregué mi vida al Señor hasta que Él me sacó de una cancha de fútbol? 4 días.
A los 4 días Él me permitió vivir una experiencia y me hizo entender que allí no estaba mi futuro, que no era lo que yo quería, que no era lo que mi alma anhelaba. 4 días. Y yo en el momento no lo entendí. Porque por eso yo les estaba diciendo, hermano, que Juan y todos los que estaban allí escuchando la conversación del Señor, ellos al escuchar esto, que lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ellos seguramente tienen que decir, ahora sí entendemos por qué estas cosas han venido sucediendo en nuestras vidas. ¿Cómo esta transformación? Porque el poder de la ley estaba en la disciplina. Y los judíos eran muy disciplinados para guardar la ley, eran muy metódicos y siempre estaban allí pendientes, pero la ley no les transformó la vida. Y ahí tenemos un hombre llamado Saulo de Tarso, militante de la ley, exigente, tenía el título de fariseo, era extremado en su celo por la ley. Y por su celo a la ley perseguía a la iglesia de Cristo. Y recuerden que la Biblia dice que Saulo llevaba poderes, tenía facultades. Las autoridades religiosas y civiles lo habían facultado para perseguir la iglesia, para llevarlos a la cárcel, y uno que otro mataban. Y él, en su obsesión por perseguir cristianos, se encontró con Jesús camino a Damasco, y bastó una pequeña experiencia, una nomás. Aleluya, gloria a Dios. El Señor no tuvo que someterlo a meses de palabra, de doctrina. No, el simple encuentro con Él. La Biblia dice que cayó de rodillas al ver su gloria e inmediatamente le dice, ¿quién eres, Señor? Y esa voz que le hablaba le decía, yo soy Jesús. Y recuerden que hasta ese momento Pablo aseguraba que Jesús estaba muerto. Y lo que había sucedido con su cuerpo era que los discípulos lo habían robado para decir, argumentar que había resucitado. Pero Saulo estaba completamente seguro de que Jesús estaba muerto, que era un mito, que era algo que habían construido alrededor de él. Pero lo tiene al frente y le está hablando y está lleno de gloria. Y Saulo piensa que está persiguiendo un grupo de fanáticos, y Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí, y te voy a demostrar cuántas cosas vas a tener que padecer por mi causa. Y cuánto tiempo necesitó Saulo ese momento. Por eso es importante, hermano, y yo creo que cada uno de nosotros recuerda ese momento cuando el Señor transformó nuestra vida. Por eso hay que aprovechar el hecho de que aquí ya tenemos generaciones de muchachos, de creyentes que se han levantado en la iglesia. No hubo que ir a buscarlos en el mundo perdido, porque no estaban perdidos. Pero yo les digo una cosa, ustedes también tienen que recibir a Jesús como Salvador. Ustedes también tienen que tener un encuentro con Él. Bendito el nombre del Señor. Yo eso siempre lo enfaticé en mis hijos. Aquí hay 2 de ellos en esta noche. Y recuerdo que cuando el mayor estaba por ahí como a los 13 años, parece que iba por el mismo camino mío. Yo quiero jugar fútbol. Y se lo impedí cuantas veces pude. Y se enojaba muchas veces conmigo. Y siempre me pedía, dígame una razón, ¿por qué no? Y yo siempre le decía, ¿por qué no? Pero es que esa no es una razón. Pero lo que yo quería era que él conociera a Jesús como Salvador. Bendito el nombre del Señor. Y en ese momento difícil de la adolescencia, alguna vez tuvimos un evento allí de jóvenes en la iglesia. Estábamos en un lugar por allí en Pitalito, donde no había piso de cemento, ni mucho menos cerámica, era un piso de tierra, en una obra nueva. Y yo comencé a mirar cómo los muchachos,
Los jovencitos de la iglesia sentían la presencia de Dios, muchos de ellos caían de rodillas y yo miraba a mi hijo mayor y dentro de mí yo le decía: Señor, este es el momento que lo tienes que tocar. Tócalo, porque yo sé que si tocas su vida, Él jamás se va a apartar de tu camino. Ustedes, muchachos criados en la iglesia, deben entender, deben de tener un encuentro con Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y aquí nadie se salva por ser hijo de pastor, nadie se salva por ser hijo de diácono, de Dorca, no. Tienes que tener tu propio encuentro con Él. Y yo les voy a decir algo con respeto: el cristianismo tiene que ser muy aburridor sin la presencia de Dios. Pero el día que uno siente la presencia de Dios, entiende qué es la salvación. Aleluya. Aleluya. Y después de un rato de estar allí, ese era mi clamor, hermano: Señor, tócalo, tócalo. Y de un momento para otro se me perdió de vista y yo llegué a creer que se había ido. Y este muérgano muchacho se fue porque él estaba rebelde. Y sin embargo, por esas cosas yo comencé a caminar, a dar pasos largos entre los muchachos, a buscarlo. Cuando llegué y lo encontré en el suelo llorando. Y yo cuando lo vi ahí, yo dije: este es el día de él. Este es el momento. A los pocos días estaba adoctrinando a unos muchachos, a unos hermanos de la iglesia para bautismo. Y él no participó de las doctrinas. Pero el día que lo fui a bautizar, él me dijo: papá, yo también me voy a bautizar. Yo le dije: no, porque no has recibido la doctrina. Y él me dijo: desde que tengo uso de razón vengo escuchando la doctrina. Y se bautizó aquel día. Porque sentir la presencia de Dios, tener un encuentro con Él, ese momento, por eso yo les invito en esta noche a los muchachos que están aquí o a algún hermano que de pronto no haya nacido de nuevo, yo le invito: tienes que tener ese momento, tienes que decirle al Señor: yo necesito sentir tu presencia, yo necesito subir de nivel. Porque he estado asistiendo, llevo años acompañando a mis padres, pero hasta aquí yo no he sentido nada, no he tenido ningún encuentro contigo. Pero si lo tienes esta noche, le aseguro que mañana vas a comenzar viendo diferente. Aleluya. Oiga, esto es maravilloso, porque el Señor le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no podrás, dice inicialmente, ver. Porque el reino de Dios se ve. Bendito el nombre del Señor. Y eso que para los que no entienden las cosas de Dios es fanatismo, para nosotros es gloria, es bendición. Y esas lágrimas que se derraman en vano para los que no conocen las cosas de Dios, para nosotros se llama humillación, un momento de altar, de lo más grande que nos puede pasar. Y eso que para ellos es locura, para nosotros es avivamiento. Amén. Porque el que ha nacido de nuevo ve diferente. Y todos nosotros sabemos, los que estamos aquí y conocimos, recibimos un día al Señor como Salvador de nuestra vida, somos testigos de que ese día que tuvimos el encuentro con el Señor, a partir de ahí es como si unas escarchas se hubieran caído de nuestros ojos. Yo como no podía ver esto, cómo no lo podía entender. Porque el nuevo nacimiento es el punto de partida, hermanos. Es ahí donde las cosas de Dios comienzan a direccionarnos. Antes de ahí es religiosidad. Aleluya. Por eso usted puede ver que hoy día hay un sinnúmero de cristianos. Hay muchas confesiones de fe,
Cantan los cánticos que nosotros cantamos, oran de la misma manera, tienen lugares de culto como este, pero ¿saben qué? Nunca han tenido un encuentro con el Señor, y eso es lo que hace diferencia. Aleluya. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar. Y eso es más terrible todavía, hermano. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros nos volvemos partícipes de algo que ni entendíamos, ni buscábamos, ni procurábamos. Pero hoy consideramos que es lo más grande que nos ha pasado. Por eso es tan importante, hermano, porque mire que ahí nos estaba diciendo la palabra del Señor en el texto que leímos, tal cual el terrenal, tales los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? ¿Cómo es que dice? Tales los celestiales. Bendito el nombre del Señor, porque a pesar de que cuando nosotros llegamos a Él, esa naturaleza pecaminosa en nosotros no desapareció. Cuando yo me bauticé tenía 17 años largos, y les aseguro que en mi lucha, en mi adolescencia, yo cometí muchos errores. Y cuando llegué a la iglesia me di cuenta que la lucha no iba a ser fácil. Y pensé que la noche que vine al altar a entregarle mi vida al Señor, ese día iban a desaparecer mis pasiones, pero no sucedió. Pero me hablaron del bautismo. Yo dije, el día que me bautice van a desaparecer. Y me bauticé y no desaparecieron. Pero dije algo, claro, es que me falta ser lleno del Espíritu Santo. Pero el día que el Señor me llene con su Espíritu, esas luchas van a desaparecer. ¿Y saben qué? No desaparecieron. Pero he aprendido algo, hermanos. Miren cómo dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará o transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado semejante al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que nosotros ahora somos hijos o tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa no desapareció. Ahí está. Pero tiene que estar absorbida. Tiene que estar dominada. Yo entiendo, hermanos, si nosotros nos hiciéramos una pregunta en esta noche, ¿qué tan lejos está de nosotros el pecado? A mí la Biblia me dice que está una decisión. El Señor le dice a Caín que el pecado está a la puerta. ¿Y sabe qué? Muchas veces está golpeando. Ahí está. Pero usted y yo tenemos el conocimiento de la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos priva de la salvación? Y aparte de tener el conocimiento, Él nos ha dado una naturaleza divina. El apóstol Pedro dice que ahora somos participantes de una nueva simiente que opera dentro de nosotros, que nos da la capacidad para discernir y el poder para tomar decisiones. Aleluya. Y yo le digo algo, que eso es una de las cosas que le duele al enemigo, al diablo. Porque siendo nosotros débiles, podemos vivir en santidad. Por el poder que actúa en nosotros. Por eso Pablo el apóstol dice: no reine pues en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, el pecado, de tal manera que le obedezcáis las concupiscencias del mismo cuerpo. Él está diciendo que no reine. Por eso debemos de tomar siempre la decisión correcta, acertada, viviendo, hermano, una vida en armonía en la presencia de Dios. Él no nos dejará equivocarnos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una fuerza, hay una naturaleza que nos lleva por el camino del bien.
Aleluya. Y a esto es que la Biblia le llama la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es estar todo el tiempo en culto, todo el tiempo en meditación o todo el tiempo en avivamiento. No, sencillamente, hermano, sencillamente tiene que ver con decidir bien. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Y dónde tenemos que tomar esas decisiones? En la vida diaria. Amén. Allá donde estés, decide bien. Acuérdate que eres hijo de Dios, que tienes la naturaleza divina, que Él te da el poder para vencer. Gloria a Dios. Hermano, y cada vez que acertamos, usted y yo lo sabemos, y cada vez que tomamos la decisión correcta, eso va creando en nosotros un buen hábito y va aumentando nuestra fe. Porque el diablo siempre está trayendo tropiezo a nuestra vida y él siempre querrá destruirnos. La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y yo soy de los que creo, hermano, que él como que modifica sus estrategias y nos ataca en algún área de nuestra vida y como ve que no tiene resultado, ¿sabe qué? Cambia de método y trae una prueba diferente, una tentación diferente. Bendito el nombre del Señor. Por eso Santiago llegó a decir: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y para soportar la tentación, ¿sabe qué hay que tener dentro de nosotros? La nueva vida en Cristo, la nueva experiencia. Hay que vivir en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero qué importante es que nosotros entendamos que Él nos ha dado esa capacidad, que Él nos ha dado esa fuerza. Gloria a Dios. Que Él nos da la victoria. Nosotros lo único que hacemos es esperar en Él. Y como que a veces en oración le decimos: Señor, bueno, ¿y de esta cómo me vas a sacar? Porque no somos nosotros, hermano. No es nuestra competencia. No ha sido nuestro valor. Hay un consejo muy a lo pentecostal en el encabezamiento del libro de Josué. Cuando ellos van a entrar a conquistar la tierra de Canaán, mire que el Señor le dice a Josué: no temas, pero luego dice: tienes que ser valiente. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido miedo alguna vez? ¿Cierto que sí hemos tenido miedo? Porque sabemos, somos conscientes de que esa prueba que hay delante de nosotros, nosotros por medios humanos no la vamos a superar. Pero es donde aparece el poder de Dios. Es donde viene su fuerza. Es donde viene su capacidad. Por eso hay un límite entre las cosas posibles y las cosas imposibles. Y nosotros llegamos hasta donde las cosas posibles se pueden alcanzar. Pero cuando se acaban los recursos, entonces es como si el Señor estuviera diciendo: espere que ahora voy yo y voy a tu favor. Porque, hermano, la Biblia dice que para Dios no hay cosas imposibles. Pero esperen, les digo una cosa: la Biblia también dice que para el que cree, y eso debemos de tenerlo claro nosotros. Y cuando llegue esa fuerza del mal y cuando llegue ese ataque del maligno, es bueno que usted y yo pensemos: no, si se tratara de capacidad humana, hasta aquí llegamos. Pero como hay alguien que me ha traído hasta este lugar, hay alguien que me ha dado la victoria todos estos años por el poder que Él puso en mi vida. Aleluya. Oh, bendito Jesús. Por eso hay algo muy importante, hermano: mantengámonos en esa vida nueva. De allí no nos podemos salir. Mantengamos alimentando nuestra relación con Él.
Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, cuando habla de la vida en el Espíritu, lo único que dice, aquellos que andan conforme, de acuerdo al Espíritu. Aleluya. Hay una ley, yo le llamo la ley ineludible de la siembra y de la siega. Pablo el apóstol lo dice en la carta a los Gálatas: no os engañéis. ¿Cierto que así dice? Dios no puede ser burlado. O sea, en otras palabras, ¿sabe que yo leí una versión que me llamó la atención? Dice, no quieran pasarse de vivos. Así dice una versión. O sea, como si por un momento tratáramos de hacerle, como dijo alguien por ahí, la jugadita al Señor. No, al Señor no se le puede hacer ninguna jugadita. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es como si hubiesen dos campos delante de nosotros. Y un campo de esos se llama la carne, y es nuestra carne. Y el otro campo es el Espíritu. Amén. Y hay semillas para sembrar en el campo de la carne, y hay semillas para sembrar en el campo del Espíritu. Y como sucede en casi toda siembra, lo que sembramos es poco, pero lo que cosechamos es mucho. Y si yo comienzo a sembrar en el campo de la carne, ¿sabe qué voy a cosechar? Mal, pecado, desilusión, fracaso. Pero si siembro en el campo del Espíritu, ¿qué voy a cosechar? Bendiciones terrenales, celestiales, la vida eterna. Y saben que me gusta la forma como Pablo termina su ejemplo diciendo, no nos cansemos. Amén, así dice, ¿cierto? Porque pareciera que él mismo lo acepta, que la siembra en el campo del Espíritu a veces no se ve inmediatamente. Ustedes recuerdan que ese fue el problema de Asaf en el Salmos 73. Él estaba viendo la prosperidad de los malos. Y como que hay veces, hay tiempos en nuestra vida que parecieran que no hay mucho fruto, que como que no hay mucha recompensa. Pero tenemos que tener bien claro, hermano, que casi todas las cosas en la vida que valen la pena no son fáciles, no son inmediatas, no son a un plazo ligero. Las cosas en la vida que valen la pena cuestan. Hay que añadir esfuerzo. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso lo alimentamos mucho tiempo. Vivimos en el pecado y sabemos cuál es el fruto del pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu vale la pena. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que sea necesario hacer vale la pena, hermano, porque vamos a cosechar. Bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro punto de partida, mis hermanos. Hay una fuerza dentro de nosotros porque tenemos una vida nueva, y eso lo tenemos que entender y experimentar siempre. Les voy a invitar a estar de pies en esta noche, mis hermanos. Nicodemo tuvo que haberse ido para su casa con una tremenda lección. Amén. Y es una enseñanza que ha quedado para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Tenemos algo grande que Él nos ha entregado, maravilloso, que necesitamos siempre tener en nuestras vidas. Hay una fuerza, hay un poder, hay una convicción grande que Él nos ha dado. Y es lo que nos permite vivir una vida nueva con
todos sus triunfos, porque yo siento que cada vez que superamos algo, hermano, crecemos. Amén. Nos vamos con una experiencia nueva. Y cuando tengamos que enfrentar algo, recordamos, pero si el Señor me ayudó en esta oportunidad, yo creo que ahora también. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche, mis hermanos. Que el Señor nos ayude siempre, hermanos. Y yo quisiera en esta noche enfatizar en algo. Si hay alguien que necesite nacer de nuevo, aquí hay una gran oportunidad. Pero tiene que comenzar por una decisión. Alguien que diga, yo ya no voy a venir más al culto por rutina, porque me traen o porque me obligan. Yo quiero llevarme el fruto de este culto. Yo quiero tener mi propio encuentro con el Señor. Yo quiero conocerlo y ser conocido con Él. Yo quiero que Él ponga dentro de mí esa semilla de vida, que me dé su Santo Espíritu. ¿Será que hay alguien que lo necesita aquí en esta noche?